Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. ¿Por qué tengo que hablar de él? ¿Por qué tengo que hablar de pendejos? ¿Por qué no puedo hablar de mí mismo? Simplemente chingue a su madre. Así de simple. En la historia del boxeo hay rivalidades y luego está el odio genuino. En esta rivalidad no se trataba de dinero, se trataba de orgullo, de clase social y de definir quién era el verdadero heredero de la gloria mexicana. Por un lado, Marco Antonio Barrera, el asesino con cara de bebé de la Ciudad de México, buscaba desesperadamente probar que no era un ídolo caído. Por otro lado, Eric el Terrible Morales, el guerrero invicto de Tijuana, hambriento de devorar al héroe establecido. No se miraban como atletas, se miraban como dos hombres que sabían que, para nacer como leyendas, uno de los dos tenía que morir esa noche, metafóricamente y quizás literalmente. La noche del 19 de febrero del año 2000, en el Mandalay Bay de Las Vegas, no se disputaba solo un cinturón de peso super gallo, se disputaba el alma y la corona del boxeo mexicano. Para entender esta guerra, primero hay que entender el vacío. Julio César Chávez, el gran César del boxeo, estaba en el ocaso de su carrera. Marco Antonio Barrera era el niño privilegiado de la capital, el abogado en potencia, el boxeador de manos finas que cenaba en mesa con mantel, pero cargaba con una cruz muy pesada. 2 derrotas con Junior Jones años atrás. Para la crítica, Barrera era mercancía dañada, un talento que se había roto ante la primera adversidad real. Su llamada a la aventura no era conquistar, era resucitar. Tenía que descender al infierno para demostrar que su corazón no era de cristal. En la otra esquina estaba el norte. Eric el Terrible Morales. Morales era el hambre, era el norte, Tijuana, la frontera, el polvo y la calle. Morales no veía a Barrera como un rival, lo veía como una ofensa personal. Para el Terrible, Barrera no merecía el respeto del guerrero, porque nunca había tenido que pelear por su comida. No era una pelea de estilos, era una guerra civil, los del norte contra los de la capital. Invicto absoluto, con un alcance de brazos que parecía antinatural y una arrogancia que solo tienen los que nunca han conocido la derrota. Morales despreciaba a Barrera, lo veía como un producto de marketing, un niño rico jugando a ser un rudo. Su misión era simple: exponerlo. El conflicto estalló en una cascarita de fútbol años atrás. Morales se burló de Barrera. Barrera defendió a su gente. Ahí nació el odio. Si no mal recuerdas, salimos de pleito en el Otomí. Cuéntanos. Estabas de nena, era muy picudito el vato. Era muy picudito el vato, siempre estaba echando pleito. Y nos topamos y quedamos de ir a jugar fútbol, ¿no? Jugamos los equipos, salimos de pleito, nos calentamos y salimos de pleito nosotros dos. Y nos dijimos cosas y los equipos nos agarraron, si no mal recuerdo. La mesa estaba servida para un desastre. La prensa alimentó esta narrativa venenosa que caló hondo en la psique de los peleadores. Morales atacó la masculinidad y el origen de Barrera sin piedad. Lo llamaba maricón, burlándose de sus estudios y de su forma de hablar. Para Barrera, esto dejó de ser personal. El conflicto interno era brutal. Debía mantener la cabeza fría de un técnico, pero su sangre le pedía una pelea callejera para defender su honor familiar. El mundo de las apuestas y los expertos estaban en contra de Barrera. Nadie creía que pudiera aguantar la pegada y el ritmo de Morales. Durante el campamento, el fantasma de sus derrotas pasadas lo acechaban. ¿Y tenían razón? ¿Y si realmente tan joven su tiempo ya había pasado? Ya no había vuelta atrás, la diplomacia había muerto. Llega la primer pelea, suena la campana y lo que siguió no fue un combate de boxeo, fue una obra de teatro en 3 actos escrita con sangre, del round 1 al 4. Desde el primer segundo el guión se rompió. Se esperaba que Morales, el fajador de Tijuana, fuera al frente y que Barrera, el técnico, boxeara hacia atrás. Ocurrió lo imposible. Barrera, herido en su orgullo, salía a buscar a Morales. Se metió en la guardia del tijuanense, aceptando el fuego cruzado. Morales sorprendía. Tuvo que boxear a la distancia, usando el jab como una lanza. En el cuarto asalto, una derecha de Morales sacudió a Barrera, recordándole al mundo por qué le decían el Terrible. Pero Barrera no se dobló, sonrió y pidió más.
En el quinto round, esta fue la tormenta perfecta. Este asalto merece un lugar propio en la historia del boxeo. Fue aquí donde la táctica desapareció y solo quedó el instinto. Olviden la defensa. Durante 3 minutos intercambiaron golpes de poder sin pausa. Morales conectaba combinaciones largas. Barrera respondía con ganchos al hígado que hubieran derribado a un caballo. El público en el Mandalay Bay estaba de pie, en un estado de histeria colectiva. Olvidaron la técnica, olvidaron a sus madres, se pararon en una baldosa del ring y decidieron quién moría primero. No había defensa, solo la voluntad suicida de conectar más fuerte que el otro. El sonido en el ambiente cambió, ya no eran gritos de emoción, eran gritos de terror, al ver la violencia desmedida que 2 seres humanos podían infringirse por puro orgullo. Llega el round 6 al 9. En este round se hizo visible el desgaste pero también la voluntad. La segunda mitad de la pelea fue una prueba de resistencia humana. El rostro de Morales comenzaba a inflamarse, la nariz de Barrera sangraba. En el octavo y noveno round, Barrera parecía tomar el control, cortando el ring y asfixiando al tijuanense. Morales, acostumbrado a que sus rivales cayeran, se encontraba por primera vez ante un muro que devolvía los golpes con más fuerza. La narrativa de Barrera está acabado se desmoronaba con cada gancho de izquierda. Del round 10 al 11, esto se fue al borde del abismo. El cansancio era visible, pero el orgullo era más fuerte. Morales, sintiendo que la pelea se le escapaba, sacó fuerzas de reserva en el 10º round, lanzando una lluvia de golpes desesperados. Barrera, estoico, aguantaba y contragolpeaba. Era una danza macabra de agotamiento y coraje. En el último round, el round 12, surgió la caída y la controversia. El clímax dramático llegó en los últimos suspiros. Ambos salieron a matar o morir. Entonces ocurrió. Barrera lanzó un ataque y en un movimiento confuso, el referee contó la caída. Fue un error de juicio, un resbalón, pero en las tarjetas eso significaba un punto menos, un punto vital. Se levantó no con miedo, sino con una incredulidad y furia, terminando el combate lanzando golpes al aire mientras sonaba la campana final. El veredicto. La decisión fue dividida. Un juez vio ganar a Barrera, los otros dos a Morales. Eric Morales conservaba su invicto y unificaba los títulos del CMB y de la OMB, pero esa noche las matemáticas de las tarjetas fueron irrelevantes. La multitud abuchó el resultado, pero no por odio a Morales, sino por amor a la actuación de Barrera. Marco Antonio Barrera perdió la pelea en los papeles, pero ganó algo mucho más valioso: respeto, recuperó su nombre. Esa noche el niño rico murió y nació un guerrero de leyenda. Demostró que podía ir al infierno y regresar de pie. Por su parte, Morales demostró que su quijada era de granito y que su corazón era tan grande como su mismo orgullo. Esta pelea fue nombrada como el combate del año por la revista The Ring, y con justa razón. No solo definió la carrera de ambos, sino que inauguró la trilogía más importante de la historia del boxeo mexicano moderno, y el odio, lejos de terminar, tras esa decisión polémica, se había multiplicado. Eric Morales se llevó el cinturón, pero Barrera se llevó el respeto de un país entero. Todos sabían que había ganado, menos los 3 ciegos que sumaron los puntos. Barrera bajó del ring jurando venganza, pero sabía que para ganarle al terrible en la revancha
tenía que traicionar su propia sangre y dejar de pelear como mexicano para pelear como un fantasma. No sé la verdad que hay que hacer en Las Vegas para poder ganar. Esa es la segunda pelea que me pasa. Yo creo que la gente es el mejor juez. Barrera se tragaría su orgullo para recuperar su trono. Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve.